Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 196. A ello contribuyó el espantoso grito epiléptico de Smerdiakov, que yacía inconsciente en la habitación vecina. Era el grito con el que empezaba invariablemente sus ataques del mal caduco, ataques que siempre, durante toda su vida, habían causado pánico a Marfa Ignatievna, afectándola de un modo pernicioso. Nunca había podido acostumbrarse. Adormilada, saltó de la cama y casi fuera de sí corrió al cuartucho de Smerdiakov. Pero estaba a oscuras y solo pudo oír que el enfermo había empezado a roncar y a removerse de un modo espantoso. Entonces Marfa Ignatievna se puso a gritar y a llamar a su marido, pero de pronto cayó en la cuenta de que al parecer Grigori no estaba en la cama en el momento en que ella se había levantado. Corrió de vuelta a su cama y empezó a palparla, pero efectivamente estaba vacía. Así pues, Grigori se había marchado. ¿Pero a dónde? Marfa Ignatievna salió corriendo al porche, aunque desde allí llamó tímidamente a su marido. Naturalmente no obtuvo respuesta, aunque sí oyó en medio del silencio de la noche unos gemidos que parecían venir de algún lugar retirado del huerto. Aguzó el oído, los gemidos se repitieron y quedó claro, efectivamente, provenían del huerto. Señor, igual que aquella vez con Lisabeta maloliente, se le pasó por la cabeza, trastornada. Bajó con aprensión los peldaños y distinguió la cancela del huerto que estaba abierta. Tiene que estar ahí. Pobrecillo, pensó. Se acercó a la cancela y de pronto oyó con toda claridad que Grigori la estaba llamando a gritos con una voz débil, agónica, terrible. ¡Marfa! ¡Marfa! Señor, presérvanos de todo mal, susurró Marfa Ignatievna, y acudió corriendo a la llamada y de ese modo encontró a Grigori, pero no lo encontró junto a la valla, en el mismo lugar donde había sido derribado, sino a unos 20 pasos de allí. Más tarde se supo que Grigori, al volver en sí, había empezado a arrastrarse y seguramente había avanzado así un buen rato, perdiendo el sentido y cayendo inconsciente en varias ocasiones. Su mujer se dio cuenta enseguida de que estaba cubierto de sangre y se puso a chillar como una condenada. Grigori farfullaba en voz baja y de forma inconexa. «¡Lo ha matado! ¡Ha matado al padre! ¿Para qué gritas, boba? ¡Corre! ¡Llama!» Pero Marfa Ignatievna no se calmaba y no paraba de gritar, hasta que de pronto, viendo que la ventana del señor estaba abierta y había luz en ella, echó a correr en esa dirección y empezó a llamar a Fyodor Pavlovich. Sin embargo, al mirar por la ventana, vio un espectáculo aterrador. El señor estaba tendido boca arriba en el suelo y no se movía. Su bata clara y la pechera de su camisa blanca estaban empapadas de sangre. Una vela sobre la mesa iluminaba nítidamente la sangre y el rostro inerte sin vida de Fyodor Pavlovich. En ese momento, presa de todo y presa del pánico más espantoso, Marfa Ignatievna se apartó rápidamente de la ventana. Atravesó a toda prisa el huerto, abrió el cerrojo del portalón y corrió como una loca, cruzando por detrás de la casa a avisar a su vecina María Kondratievna. Las dos vecinas, madre e hija, ya dormían,
pero los furibundos y apremiantes golpes de los póstigos y los gritos de Marfa Ignatievna las despertaron, y ambas mujeres se precipitaron a la ventana. Marfa Ignatievna, de manera confusa entre chillidos y gritos, acertó a contarles lo fundamental y les pidió ayuda. Precisamente estaba pasando la noche en su casa el errabundo Foma. Lo despertaron al instante y los tres corrieron al lugar del crimen. Por el camino, María Kondratievna acertó a recordar que algo más temprano, antes de las 9 de la noche, había sentido un grito penetrante y aterrador que había podido oírse por todo el vecindario, procedente del huerto de Fyodor Pavlovich. Sin duda se había tratado del grito de Grigori cuando éste, agarrado a la pierna de Dmitri Fyodorovich, que ya se había sentado a horcajadas sobre la valla, exclamó: ¡Parricida! Alguien soltó un grito y luego se calló. Declaró a la carrera María Kondratievna. Al llegar al sitio donde yacía Grigori, las dos mujeres, con ayuda de Foma, lo trasladaron al pabellón. Encendieron una luz y vieron que Smerdiakov no se había calmado todavía y seguía removiéndose en su cuchitril, con los ojos en blanco y echando espuma por la boca. A Grigori le lavaron la cabeza con agua y vinagre, y gracias al agua volvió en sí y preguntó de inmediato: ¿Han matado al señor? Entonces las dos mujeres fueron con Foma a ver al señor, y al entrar en el huerto vieron en esta ocasión que no solo la ventana, sino también la puerta de la casa que daba al huerto estaba abierta de par en par. Y ello a pesar de que el señor se encargaba personalmente de cerrarla a cal y canto. Todas las noches desde hacía una semana, y no le permitía ni al mismo Grigori que fuera a llamar a su cuarto por nada del mundo. Viendo abierta esa puerta, ninguno de los tres, lo mismo las dos mujeres que Foma, se atrevían a entrar a la casa, por lo que pudieron pasar después. Pero Grigori, cuando volvieron a su lado, les mandó que fueran enseguida a avisar a Spranvik. Fue entonces cuando María Kondratievna se acercó corriendo a casa de Mijail Makarovich y alertó a todos los que estaban allí. Apenas se adelantó en 5 minutos a la llegada de Piotr Ilich, de modo que éste ya no se presentó únicamente con sus propias conjeturas y conclusiones, sino como un testigo ocular cuyo relato vino a confirmar la sospecha general en lo tocante a la identidad del criminal. Sospecha que, por cierto, él mismo, en el fondo de su alma, se negó a aceptar hasta el último momento. Decidieron actuar con energía. Inmediatamente encomendaron al ayudante del comisario de policía que reuniera a un total de 4 testigos y que, observando todas las reglas que no voy a describir aquí, se introdujeron en casa de Fyodor Pavlovich y procedieron a la investigación sobre el terreno. El médico del Zemstvo, persona impulsiva y hombre de nuestro tiempo, poco menos que insistió en acompañar al Ispravnik, al fiscal y al juez de instrucción. Me limitaré a reseñar brevemente. Fyodor Pavlovich definitivamente había sido asesinado. Lo hallaron con el cráneo hundido, ¿pero con qué? Lo más probable es que fuera con la misma arma con la que después habían abatido a Grigori, y precisamente dieron con el arma después de escuchar a Grigori, a quien se prestó toda la ayuda médica posible. Un relato bastante coherente a pesar de su voz débil y entrecortada,
acerca de cómo había sido atacado. Con la ayuda